La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Me siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora, y estamos felices de encontrarnos una vez más en este escenario de bendición en el cual queremos ser parte de este momento de Dios para nuestras vidas. Estoy recordándoles que estamos orando con usted, orando por usted en este día, seguro de que el Señor tiene un milagro siempre dispuesto para nuestro bien, un milagro dispuesto para que nosotros podamos caminar en el poder de esa maravillosa palabra de Dios para nuestra vida, y oramos en esa verdad hermosa. En este día estamos desarrollando un tema que voy a llamar cambio de manera de pensar. Estamos leyendo de la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos siendo llamados por la palabra de Dios, mi amado hermano y mi amigo que me sigue, para tener esta reflexión en nuestra vida. No conformarnos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La verdadera conversión de la vida de una persona viene con el cambio. Entonces el comportamiento de una persona que viene liderado por un cambio de mentalidad. Nosotros quisiéramos a lo mejor tener un cambio en nuestro comportamiento, pero ese cambio de comportamiento no ocurre sin un cambio de nuestra manera de pensar. Cuando nuestra manera de pensar cambia nuestro accionar, cambia nuestro funcionamiento, cambia todo lo que nosotros somos o todo lo que nosotros podríamos ser en un caso determinado. De modo que somos el resultado de todo aquello que determina nuestra mentalidad, y nuestra mentalidad determina nuestros paradigmas, es decir, los modelos de vida y de comportamiento que nosotros tenemos o absorbemos en la vida están relacionados directamente con la manera como nosotros percibimos todo nuestro ser. Y esa percepción ciertamente no solamente es espiritual, sino también es emocional, es intelectual, es racional, es física, y todas estas áreas de nuestra vida tienen que ser sometidas a un cambio de manera de pensar, para que al venir un cambio en ese orden de nuestra vida, todo lo demás entonces comience a someterse a un nuevo ordenamiento. Por eso leemos en la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo cual estamos hablando de eso, de cambios. Cuando una persona vive sin Dios y sin Cristo en la vida, puede ser que piense la vida de una manera. Con relación al dinero, pues se derrocha, se gasta, se va en una dirección diferente. Con relación a las familias, con mucha frecuencia vemos familias disfuncionales en nuestra sociedad moderna presente, o con frecuencia hijos carentes de atención, matrimonios en conflicto, entre otras muchas circunstancias de la vida. Una degradación de la conducta social y moral comienza a ocurrir como consecuencia de la vida de una persona sin haber conocido a Cristo como el Señor y el Salvador. Pero cuando le entrega su vida a Jesucristo y su corazón llega a ser uno con Él, entonces comienzan a venir cambios en nuestra vida. Una mejor utilización del dinero
de la persona, porque ahora su conducta ha cambiado, su pensamiento ha cambiado. Ahora su vida vive en función a la fe que se mueve en el Señor. Luego viene el fortalecimiento del núcleo familiar, de la relación familiar, y luego los hijos, la vida conyugal, la relación de las personas con su familia y con sus amigos llega a ser una relación sana. ¿Por qué? Porque ha venido un cambio que ha influenciado todos los comportamientos de una persona. Por lo tanto, cuando leemos en la Biblia acerca de esta verdad, que nosotros somos llamados a no conformarnos a la manera de ser del mundo en el cual nosotros estamos viviendo, sino que tenemos que hacer la del salmón. Una vez de que ha crecido y madurado, regresa por las aguas por las que descendió y comienza a ir contracorriente para regresar otra vez a su lugar de destino. Esa naturaleza del salmón es la naturaleza que nos invita a nosotros a vivir en un cambio. La conversión a Cristo tiene que ver con la transformación de una mentalidad, de una identidad y de un comportamiento, y entonces nos lleva a nosotros pasando de un cambio interno que ocurre en nuestro ser, el cual se reflejará en nuestro ser exterior. Por lo cual estamos hablando acerca de esa maravillosa verdad, que cuando nuestra vida vive una vida sin Dios, probablemente también la viva sin esperanza. Cuando se vive una vida sin Dios, puede ser que se vive una vida sin encontrar la mayor fuente de vida que nosotros podemos tener. Y esa fuente de vida se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero cuando nuestra vida le es entregada a Él, todo comienza a tener un sentido diferente de propósito eterno en nuestra vida. Y todo nuestro ser laboral, familiar, académico, ministerial, espiritual, comienzan a entrar en una atmósfera diferente, y eso ocurre precisamente porque la presencia de Cristo en nuestra vida hace que todo aquello en lo que nosotros teníamos cifradas nuestras esperanzas comiencen a cambiar para depositarlas en Dios y en el poder de su palabra de Dios. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa transformación de la que estamos hablando es necesaria para que podamos caminar de una manera distinta y podamos vivir entendiendo el plan y el propósito de Dios para las personas. Por lo cual, las formas de pensamiento, los patrones de pensamiento, a los que nosotros le llamamos paradigmas, son maneras de pensar y formas de ver nuestra vida que se han establecido en la mente y en las acciones de una persona o de un conjunto de personas. Por lo cual, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Él comienza a producir un cambio en nuestra vida y establecer una manera diferente de pensar. Y al tener esa diferente manera de pensar, nos invita a caminar de una manera gloriosamente diferente para que podamos disfrutar de esa vida que Él nos ha ofrecido. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Sigue diciendo en el verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, a los que nos escuchan. Y sigue diciendo: no os contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia.
Antes bien, sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo os perdonó. Ahora, leyendo de la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, la palabra de Dios nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál pasada manera de vivir? Aquella en la que nosotros nos veíamos inmersos en un comportamiento anti Dios o sin Dios o alejados de una relación espiritual en el Señor. Pero nos dice que esa manera de vivir, que aquella manera de vivir, nosotros tenemos que despojarnos. Y la Biblia llama a esa manera de vivir el viejo hombre, que es el hombre sin Cristo, la mujer sin la presencia del Señor Jesucristo en su vida. Por eso dice la palabra de Dios, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta palabra nos muestra que sí existen muchos deseos que la naturaleza humana persigue, pero que muchos de esos deseos son considerados deseos que engañan al ser humano, deseos engañosos en la vida de una persona. Y por lo tanto, dentro de otras verdades que la Biblia nos enseña, nos dice de esta manera la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora nos dice la palabra que la persona puede tener un momento, un arrebato de ira, pero que tiene la capacidad de controlar eso. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Luego dice, el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es necesario para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Estas declaraciones de la palabra de Dios, cuando dice quítese de vosotros, es una expresión que nos dice que es algo que nosotros podemos quitar de nuestra vida, algo que ha estado adherido, inherente a nuestro comportamiento, y eso está adherido a nuestro comportamiento por asociación, adherido a nuestro comportamiento porque aprendimos de otras personas, aprendimos de otros círculos, aprendimos de otros ambientes que ese comportamiento era válido. Y entonces vivimos nuestra vida en función a esos comportamientos que son degradantes, que son engañosos, que son autodestructivos. Y por lo tanto la Biblia nos dice, despojaos de este viejo hombre. Nos dice que nosotros debemos de quitar de nosotros todas estas cosas. Ninguna palabra corrupta debe salir de su boca, porque eso es lo que la Biblia dice, que en lugar de tener un comportamiento, un vocabulario soez, estamos llamados a antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, tenemos aquí una palabra de reflexión en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, una palabra que nos dice que nosotros podemos vivir una vida distinta, porque los viejos paradigmas, los viejos moldes, las viejas formas de comportarnos, las viejas formas de pensar pueden quedar ancladas al pasado, porque en nuestra vida presente hay alguien que tiene más poder y autoridad para llevarnos a una vida de bendición, y esa vida se llama Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y puede ser que usted, mi amigo o mi hermano que me escucha a través de esta palabra, esté experimentando algún tipo de adicción en la manera de hablar, una palabra, digamos, degradante, un hábito en la maledicencia, o hábitos en estar en conflictos y en palabras
degradantes, cuando se molesta, cuando se disgusta o cuando enfrentamos ambientes complejos en la sociedad, cuando viajamos por las vías de nuestro país y usted está manejando su auto y en las largas presas de automóviles las personas se meten abruptamente o amenazan su integridad y la de su vehículo. Usted puede sentirse ofendido, sentirse enojado, y eso tiene su derecho. Usted está correcto en sentir el disgusto. Lo que no está bien es la manera como manejamos ese disgusto. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a un tiempo de adoración y regresamos para seguir reflexionando sobre esta palabra. Y salvación, eres tu Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra.
hermanos, encontramos en esta su emisora Happy Radio y en este su programa El Manual de Vida. Felices de encontrarnos en esta nueva oportunidad que el Eterno Padre nos permite para seguir disfrutando de su palabra y de la bendición de su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos caminar en la bendición de la palabra que recibimos y por lo tanto tenemos que vivir en esa reflexión eterna y maravillosa en nuestra vida. Entonces somos llamados a caminar conforme a la palabra de Dios que nos dice: despojaos del viejo hombre que está viciado, acostumbrado, modelado conforme a los deseos engañosos. Pero luego nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto implica que la mente nuestra puede tener una renovación y en esa renovación va a tener pensamientos nuevos, va a poner pensamientos diferentes. Cuando nosotros tenemos eso bien definido en nuestra vida, vamos a caminar en esa verdad con pensamientos nuevos. Y la Biblia nos dice así: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 nos dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahora, regresando a esta reflexión, nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo que se renueva nuestra mente? Se renueva con pensamientos nuevos. Y por eso la Biblia dice en Corintios que nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es su palabra. La palabra de Dios que se escribió, la Biblia, es la mente de Cristo. Y somos exhortados por la misma palabra de Dios a que en lugar de la mente del hombre natural y del hombre o la mujer sin Dios, nosotros pongamos en nuestra mente la mente de Cristo en nuestro ser. Y cuando ponemos la mente de Cristo en nuestro ser, entonces los pensamientos de Cristo van a comenzar a invadirnos. Los pensamientos de Cristo van a comenzar a tomar lugar. Los pensamientos de Cristo van a comenzar a tener el propósito para el cual esos pensamientos son establecidos en nuestra vida. Y necesitamos caminar en esa maravillosa verdad de Dios. Dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente que necesita un cambio, que necesita una renovación, que necesita crecer en conocer la mente rectora de Dios, para que cuando piense con la mente de Cristo. Entonces, cuando usted piense con la mente de Cristo, usted va a pensar y actuar en fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que Él llama a las cosas que no son como si fuesen y le da vida a lo que está muerto. Como Él llama a las cosas que no son como si fuesen y le da vida a lo que está muerto, que Él tiene el poder y la autoridad para caminar en nuestra vida de una manera extraordinaria. Así que yo le invito a usted hoy, mi amigo y mi hermano que me sigue, a caminar en esa verdad. Necesitamos la renovación de la mente de Cristo, porque es en la mente de Cristo, es en la renovación de nuestro ser, del espíritu de nuestra mente, que nuestra vida puede caminar de una manera distinta, de una manera extraordinaria, de una manera poderosa, en el poder de Cristo glorificado en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuál es el problema más grande que podemos tener nosotros cuando hablamos de los viejos paradigmas? Que los viejos modelos de pensamiento tienden a la independencia, tienden a la individualidad, llevan a la persona a pensar en sí separados de Dios, tomando decisiones personales sin permitirle al Señor llevarle y controlar la vida que Él le ha dado. Por lo cual nosotros tenemos que caminar sabiendo que esa tentación de gobernarse a sí mismo equivale a rebelión. En la historia de la Biblia, en la primera página de la Escritura, encontramos un acontecimiento desgarrador en la historia de Adán y Eva,
puestos en el huerto del Edén por nuestro eterno Padre Celestial, con propósitos también eternos y maravillosos. Pero la Biblia nos da fe de que Adán y Eva tomaron una decisión, tenían una libre albedrío y tenían la obligación de no comer del árbol del cual se les había indicado no comer. Pero ellos tomaron una decisión. La decisión fue ir en contra del mandato que habían recibido. Como consecuencia de esa decisión se desencadenó un acto que se llamó independencia. Y cuando la independencia se dio, entonces ellos se separaron, literalmente se independizaron de la presencia de Dios. Claro está que la independencia en muchos aspectos es positiva y es buena, pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, nuestra independencia es todo lo opuesto. La independencia de países que se encuentran o se han encontrado o se encontraron subyugados a otros reinados y a otras potencias en alguna época de la historia. Esa independencia es saludable y ha demostrado ser suficientemente buena para muchos de nuestros contextos y de nuestras naciones. Pero cuando se trata de nuestra relación con Cristo, la independencia no es una palabra positiva. La independencia no es una palabra buena, porque la independencia significa separación de un gobierno. Y la única manera como nosotros podemos vivir bien y vivir en paz es en el gobierno en el que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestra vida. Cuando una persona le dice a Jesucristo, yo no te quiero gobernando mi vida, entonces habrá otro que quiere gobernar su vida. La va a gobernar los espíritus inmundos de depravación, la va a gobernar el racionalismo que le va a llevar en un camino de ateísmo, lo va a gobernar una vida de desenfreno. Y por lo tanto necesitamos nosotros hoy saber que la independencia, el separarse de Dios, el tomar las decisiones personales, el autogobernarse, no es un tema positivo para ningún ser humano, que ha demostrado hasta el día de hoy que cuando la Biblia, la palabra de Dios, ha sido el eje de las naciones han crecido en una conducta moral correcta o apropiada. Pero cuando las naciones han separado la Biblia de los lugares públicos y van separando la Biblia de las personas, y ocurre como en los Estados Unidos, en los cuales en la medida que las Biblias comenzaron a salir de los lugares de enseñanza y de las escuelas, las armas comenzaron a ingresar, las drogas comenzaron a ingresar, y es sabido de todos a través de las noticias internacionales como tanto las drogas como la depravación y los asesinatos han ocurrido, masacres en un momento determinado, porque cuando se libera, se sale del gobierno de Cristo y del gobierno de la palabra de Dios, muy lejos de tener una vida de paz y de tranquilidad, lo que se desata es una vida de degradación, de muerte, de destrucción, de drogadicción y de toda suerte de hedonismo, es decir, la búsqueda de placer como la principal búsqueda del ser humano. Y esto ocurre cuando se hace o se declara independencia del gobierno de Dios. Si usted le entrega su corazón a Cristo, usted le está diciendo a Cristo que Él sea el gobernante de su vida. Y en su vida, si Él va a gobernar su vida, su palabra lo va a guiar. Lo va a guiar para que usted tenga un pensamiento correcto, para que usted tenga una vida correcta, para que usted tenga una adquisición financiera correcta, que no se envuelva en negocios oscuros con el propósito de tener dinero fácil y dinero rápido, sino que al tener ese gobierno de Cristo en nuestras vidas, nosotros podamos vivir y crecer de la mejor manera para la gloria y la honra de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí le damos la honra y la gloria y la alabanza y a nuestra vida. Y por lo tanto hoy declaramos su bendición que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Por lo cual estamos caminando hoy rompiendo, quebrando el molde, el paradigma de la independencia espiritual para entrar en el gobierno
que el Espíritu Santo quiere tener en nuestra vida y en todo lo que nuestra vida significa para el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando una persona decide que Cristo sea el que gobierna su vida, entonces esa persona va a vivir en paz, porque la Biblia dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa persona va a vivir en abundancia, porque la Biblia dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa persona va a tener siempre una palabra para edificar a otros, porque la Biblia nos dice así: antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os ha perdonado. Por lo cual dice la Biblia que en lugar de tener palabras de maledicencia, que más bien nosotros debemos de tener palabras de edificación, palabras de bien, palabras que nutren a otras personas de una manera correcta, sino que nos dice, sino palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que los que escuchan tengan esa gracia espiritual y puedan caminar de una manera maravillosa en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Mis amados hermanos y amigos, yo les invito a ustedes en este día para que al escuchar esta palabra usted camine de esta manera. Transformación de nuestra forma de pensar es confrontada a través de esta palabra, para que pasemos y vivamos en una forma diferente y podamos tener la vida que el Espíritu Santo desea que nosotros tengamos. Mis amigos y hermanos que me siguen, el cambio es una decisión. Cuando la Biblia nos habla acerca de la Israel que vivió cerca del año 1000 de la historia y que salió del gobierno de la esclavitud egipcia, allá habían sido esclavos y ahora bajo la dirección de Moisés habían salido a la libertad. Después de cruzar el Mar Rojo, ahora tenían libertad. Ahora estaban en el desierto. Ahora el dominio de Faraón ya no tenía una injerencia en su presente. Y aunque eran libres y todas las riquezas milenarias de Egipto le habían sido transferidas a ellos, al mismo tiempo seguían actuando según sus patrones, sus paradigmas, sus modos de pensamiento, por lo cual las quejas, las murmuraciones daban fe de su condición y no sabían cómo ser libres. Porque para que un nuevo hábito venga, el hábito anterior se tiene que ir. Para que una nueva conducta venga, la conducta anterior se tiene que ir. Para que una manera de actuar cambie, tenemos que poner nuevas maneras de pensar. Para que una nueva manera de comportarnos se dé en nuestra vida, tiene que suceder un cambio en las maneras que teníamos anteriormente. Israel es un reflejo de esa verdad. Salieron de Egipto. Ahora tenían libertad, tenían recursos, tenían dinero, habían sido pagados por todos sus años de esclavitud y ahora estaban en el desierto, libres al fin, pero sus comportamientos reflejaban una conducta de esclavos. Hablaban con lenguaje de derrota, se comportaban con comportamientos de derrota, vivían en un comportamiento de derrota, porque aunque habían salido y eran libres, seguían siendo gobernados en su mente y en su mundo interior por aquello que los había modelado a través de tantos siglos en su vida y de tantas décadas. Y nosotros no somos diferentes. Nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, pero de pronto tenemos comportamientos que no son los mejores, porque seguimos gobernados por aquellos pensamientos que aprendimos de la vida sin Cristo. Y por eso la Biblia nos dice: no se conforme, no se habitúe a estar en esa condición de maledicencia, de malos pensamientos, de malas palabras, de malos comportamientos, de una vida degradante y hedónica, sino cambie su manera de pensar, cambie su manera de actuar,
cambie su comportamiento para que las cosas en su vida comiencen a moverse en el nuevo paradigma de un hombre, el nuevo pensamiento, el nuevo patrón de vida y de comportamiento que viene como resultado de una nueva vida en Cristo Jesús. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue en esta hora de Manual de Vida, yo quiero invitarle a usted para que le permita al Señor venir a su vida, entrar a su vida y cambiar aquellos antiguos patrones. Puede ser que usted que me escucha, usted da fe de que algunas situaciones en su hogar podrían ser mejores si nosotros tuviéramos un comportamiento diferente, y de pronto usted quisiera cambiar, pero no sabe cómo cambiar porque está atado a un comportamiento, está viciado a un comportamiento y necesita tomar acciones y decisiones que le ayuden a cambiar. Y mi amado hermano y mi amigo que me sigue, solo Cristo tiene el poder de cambiar las cosas que nosotros por nosotros mismos no sabemos cómo cambiar. Yo le invito a orar conmigo y a permitir que el poder de la sangre de Cristo haga una obra maravillosa en su vida. Eterno Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para orar y pedir la bendición de tu palabra operando, funcionando, actuando en nuestra vida. Oramos que tu presencia en nuestra vida sea una sustancia de vida, una verdadera revelación de Cristo impartido en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre eterno, maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Te bendigo, mi amado hermano y mi amigo, y te espero en nuestra próxima entrega con la confianza y la seguridad de que el Señor está en tu vida para bien a través de esta palabra. Te bendigo y te espero en mi próxima entrega. No se lo pierda. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.